Salmo 119, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 73 hasta el versículo 80. Salmo 119, desde el versículo 73 hasta el versículo 80. Tu Creador es fiel. Confía en su palabra. Tu Creador es fiel. Confía en su palabra. Quiero empezar leyendo aquí el texto, Salmo 119, empezando en versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. He leído el Salmo 119 desde el versículo 73 hasta el versículo 80. Aquí el salmista deja claro la conexión entre el Dios creador y el Dios legislador, o sea, el que da la ley. Y vemos al salmista como afirma que las manos de Dios le han formado. Dios siempre actúa con fidelidad. El amor leal de Dios le conforta y la compasión de Dios le ayuda a vivir. Y por ello la respuesta del salmista es que él espera en la palabra de Dios. Él encuentra su deleite en la ley de Dios. Él medita en los mandamientos de Dios. Él no se avergüenza por su integridad. Y es que el salmista descansa por completo en la palabra de Dios. Se enfoca en su vínculo con Dios, porque podéis notar a través de esta estrofa donde menciona tus manos, tus mandamientos, tu palabra, tus juicios, tu fidelidad, tu misericordia, tu siervo, tus misericordias, tu ley, tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos. Es que el salmista es siervo del Dios verdadero y entonces sabe que Dios le ha creado y por ello quiere que Dios le enseñe, porque sabe que le ha creado con un propósito. Incluso en el Nuevo Testamento, en Colosenses 1:16, nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Vale? Entonces, ahí está hablando de Jesucristo, quien es Dios encarnado. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hemos sido creados para Él, para darle gloria. Dios nos ha creado con un propósito. Y el salmista, aquí en Salmo 119, él lo sabe. Y él reconoce que su aflicción es parte de la fidelidad de Dios. Porque incluso aquí mismo nos dice en la última parte del versículo 75, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, esa es la relación que tiene el salmista. Él sabe que Dios es fiel. Él sabe que aun cuando le vienen pruebas, Dios sigue en control, sigue confiando en Dios y en su palabra. Porque Dios prueba nuestra fidelidad usando la aflicción. Y es necesario reconocer que Dios tiene un plan para nuestras aflicciones. Debemos soportar el sufrimiento descansando en su misericordia. La cuestión es que es más importante aprender lo que Dios desea que aprendamos que recibir alivio de nuestros problemas. Es que el salmista ora para que Dios le dé entendimiento para entender los mandamientos de Dios y pide salvación de esos arrogantes que le dañan y pide que Dios le dé un corazón íntegro para que agrade a Dios.
Y es que lo primero que vemos aquí en Salmo 119, desde el versículo 73 hasta el versículo 74, es que debemos de buscar entender la palabra de Dios. Busca entender la palabra de Dios. Porque aquí empieza esta estrofa en el versículo 73 cuando reconoce que Dios es su creador. Y dice, tus manos me hicieron y me formaron. E inmediatamente le pide a su creador que le dé entendimiento. Por eso dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. O sea, el salmista reconoce que Yahweh es su Dios, Él es su creador. Dios creó con poder, Dios creó con sabiduría. Y Dios nos ha creado para cumplir su propósito, su voluntad. Y necesitamos acudir a Dios para recibir entendimiento espiritual. Y por ello el salmista mira a su creador para recibir iluminación espiritual, para entender los mandamientos de Dios. Y es que al reconocer a Yahweh como su Dios, muestra sumisión, muestra dependencia, muestra su necesidad de Dios, reconoce su debilidad, reconoce que solo es una criatura y necesita la ayuda de su creador. Y al observar la creación, el salmista se da cuenta de lo sabio que Dios es. Y por ello acude a Él para recibir sabiduría. Es que el hecho de que Dios sea su creador le impulsa a desear aprender los mandamientos de Dios. Por eso quiere que Dios le enseñe. Por eso esa segunda parte del versículo 73 dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. O sea, desea que Dios complete su obra en él al enseñarle los mandamientos de Dios. Quiere que Dios le haga entender, quiere que Dios le instruya en sus mandamientos. O sea, Dios le ha creado con un propósito, entonces el salmista desea saber ese propósito, y ese propósito está en la palabra de Dios, y entonces por eso desea que Dios le ilumine el entendimiento para poder entenderlo, para poder entender la ley. Y entonces en el versículo 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Aquí el salmista se encuentra en un contexto de aflicción, donde hay personas arrogantes que desean su mal. Por eso en versículo 78 dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. O sea, el contexto en el que se encuentra es aflicción. Le están rechazando, quieren su mal, le están buscando desacreditarle, y entonces por ello el salmista, él se asocia con los que temen a Dios. Y por ello el salmista confía que los rectos se van a regocijar cuando sea vindicado, porque los soberbios le están calumniando, le están intentando destruir, y entonces cuando Dios defienda al recto, entonces los demás rectos se van a gozar. Van a celebrar lo que Dios ha hecho, cómo le ha vindicado. Y entonces la razón por la que anticipa la celebración es su fe en Dios. Sabe que Dios va a actuar, sabe que Dios le va a ayudar, sabe que Dios le va a fortalecer. Y por ello le vemos confiando en la palabra de Dios. Y es que los que temen a Dios son los compañeros del salmista, porque el justo es amigo de los que temen a Dios. Incluso en el versículo 63 ya nos ha dicho, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. O sea, el salmista reconoce que aquellos que son sus amigos son aquellos que temen a Dios, que temen la palabra de Dios y la ponen por práctica, que guardan los mandamientos de Dios. Y por ello él da testimonio de que cuando Dios le vindique a él, cuando reciba esa salvación de sus enemigos, pues aún los que temen a Dios, van a ver la situación del salmista y se van a alegrar porque el salmista, a través de sus aflicciones, confió en la palabra de Dios. Por eso nos dice la última parte del versículo 74, porque en tu palabra he esperado. Entonces, no puso su esperanza en su fuerza, o en sus recursos, o en otras personas, sino esperó en la palabra de Dios, confió en las promesas de Dios, confió en la fortaleza de Dios. Y por ello cuando Dios le vindique, cuando Dios demuestre
que la palabra de Dios es fiable, que se puede confiar en ella, que Dios realmente defiende a los que le temen, entonces los justos se van a gozar, se van a alegrar. Y es que el salmista desea animar a otros con su ejemplo. Él se interesa por aquellos que temen a Dios. Siente unión con aquellos que esperan en las promesas de Dios, porque los que temen a Dios hacen lo recto, sirven a Dios, le obedecen, se gozan en los que hacen lo que es recto, se gozan en la palabra de Dios y se gozan cuando Dios es glorificado. Y por ahí vemos aquí el salmista que él deja muy claro que él espera en la palabra de Dios. Él cree en la palabra de Dios y la palabra de Dios le da esperanza. Tiene esperanza en las promesas de Dios porque Dios es fiel a su palabra y Dios actuará conforme a su palabra. Y la fidelidad de Dios se refleja en su palabra. Por eso busca entender la palabra de Dios. Pero también confía en la fidelidad de Dios. Entonces busca entender la palabra de Dios y confía en la fidelidad de Dios. Eso es lo que vemos desde el versículo 75 hasta el versículo 76. Donde dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí vemos cómo el salmista refleja un conocimiento íntimo de Dios. Se reconoce que Dios toma decisiones rectas y que le ha afligido con propósito. Y Dios no se equivoca, no es un Dios caprichoso. Dios siempre actúa conforme a su rectitud, conforme a su carácter. Y es que el salmista ha pasado mucho tiempo con Dios, ha pasado mucho tiempo en la palabra de Dios y conoce en detalle los juicios de Dios y afirma que son justos. Por eso aquí en Salmo 119, versículo 75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos. O sea, Dios siempre actúa con justicia y fidelidad. Todo lo que Dios hace es justo. Entonces esa aflicción que nos menciona al final del versículo 75, la aflicción que ha recibido, que ha experimentado, ha venido de Dios. Aunque Dios estaba usando a sus adversarios para traer la aflicción. Pero ahí nos dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso es Salmo 119, versículo 75. Entonces, aún cuando Dios corrige, cuando Dios aflige, aún lo hace con fidelidad. Pero aún así, la aflicción puede causar que las personas cuestionen a Dios. Puede causar que las personas duden de las promesas de Dios, que duden del carácter de Dios. Sin embargo, aquí el salmista, él ha aprendido que la aflicción le acerca más a Dios y le hace más atento a la ley de Dios. Y por eso él se da cuenta del valor de esa aflicción, se da cuenta del valor de los justos juicios de Dios, porque Dios le afligió con fidelidad. Es que cuando Dios castiga, esa educación correctora es con justicia, es con fidelidad, lo hace para nuestro bien. Es que el salmista puede ver las obras de Dios hechas con fidelidad. Es como nos dice en Deuteronomio 8:16, cuando Moisés, inspirado por Dios, está hablando al pueblo de Israel, dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrer hacerte bien. O sea, esa aflicción tiene el propósito de corregirles, de ayudarles, de guiarles en el camino correcto, de asegurarse de que le obedeciesen, pero el propósito era para hacerles bien. Incluso en el Nuevo Testamento, eso era Deuteronomio 8:16, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12 nos menciona que Dios nos trata como a hijos. Si somos sus hijos, pues entonces nos disciplina. Si no somos sus hijos, entonces no nos disciplina. Si somos sus hijos, y eso implica que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, entonces nos disciplina y nos dice que, haciendo la comparación entre los padres terrenales, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ahora hablando de Dios, dice, pero para lo que nos es de provecho, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que
Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es Hebreos 12. Y el texto es del versículo 7 al versículo 11, pero he leído el versículo 10 y el versículo 11 de Hebreos 12, donde vemos que Dios corrige para nuestro bien, para lo que nos es provechoso. Entonces aquí vemos al salmista que él lo entiende, y por ello él no duda del carácter de Dios. Él no duda de la justicia de Dios, no duda de la bondad ni de la fidelidad de Dios, sino que confía en Dios, porque sabe que Dios sabe mejor. Confía en que Dios siempre hace lo que es mejor. Confía en el plan de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Él no engaña, Él no te desampara. Y por ello Él clama para que Dios le dé misericordia, para que Dios le dé consuelo. Por eso hay versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Entonces aquí el salmista pide que Dios le conforte, que le restaure conforme a su amor leal. Y desea que Dios le consuele. O sea, el salmista conoce el carácter de Dios por medio de lo que Dios ha dicho. Por eso esa última frase, el versículo 76, dice, conforme a lo que has dicho a tu siervo. O sea, que el salmista ha pasado tiempo en la palabra de Dios y él confía en esas promesas, confía en la palabra de Dios, sabiendo que Dios actúa con fidelidad. Dios responde con misericordia. Y todas las obras de Dios demuestran su amor leal. Entonces el salmista depende de Dios y está a la disposición de Dios. Y lo que él necesita es consuelo, porque está en aflicción y está pidiendo misericordia, porque necesita ayuda. Pero vemos su lealtad a Dios, ¿no? Por eso busca a Dios en ese momento de aflicción, en ese momento de sufrimiento, pidiendo misericordia. Ahí en versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Lo que desea es que Dios actúe conforme a su palabra. Eso es suficiente porque sabe que la palabra de Dios es fiel. Es que la lealtad de Dios da consuelo, da fortaleza, da ánimo, da gozo, da esperanza, da descanso, da confianza. Y por eso el salmista confía en las promesas de Dios, confía en su palabra, confía en su fidelidad, confía en su plan, aún confía en su castigo, confía en su protección y en sus obras misericordiosas. Y por ello pide que Dios actúe conforme a su palabra. Entonces, tu Creador es fiel, confía en su palabra. Entonces, busca entender la palabra de Dios, confía en la fidelidad de Dios. También deleítate en la Escritura a pesar de ataque. A pesar de esos ataques de los opresores. Lo vemos ahí desde el versículo 77 hasta el versículo 78. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Aquí vemos como el salmista desea que Dios revele sus misericordias y que lo haga vez tras vez a través de su palabra. Lo que el salmista está pidiendo es compasión. Que Dios tenga compasión de él, que le muestre favor. Y al recibir la misericordia de Dios obtendrá la vida. Porque esa aflicción le ha llevado al punto que, quizás pierda la vida por estos opresores. Por eso nos dice el versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. O sea, él desea que Dios responda con compasión y le capacite para superar esa aflicción, para poder vivir. Porque al recibir la misericordia de Dios obtendrá la vida. Porque sin la ayuda de Dios no puede salir de sus problemas. Sin la ayuda de Dios sus problemas son demasiado grandes. Los enemigos son demasiado fuertes. Aquellos que se le oponen son demasiados para él y no puede. Por eso necesita la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios va a perecer. Necesita que Dios le muestre favor para poder vivir.
necesita que Dios actúe con justicia, porque al actuar con justicia va a defender el recto y va a castigar al malhechor. Y es que el salmista se deleita en la palabra de Dios porque por medio de ella conoce a Dios mejor. Y por eso se deleita, por eso acude a Dios conociendo que es misericordioso y que tiene poder para salvar y para darle vida, y lo sabe porque la ley de Dios es su delicia. O sea, acude a Dios porque le conoce, porque se deleita en su palabra, porque es su prioridad. Por eso nos dice ahí la última frase del versículo 77, porque tu ley es mi delicia. O sea, se deleita en la ley de Dios, se goza en la ley de Dios. Es su prioridad. Inquiere en la ley para saber lo que es agradable delante de Dios. Porque la ley de Dios le enseña el buen camino y por eso se deleita en ella para vivir en rectitud. Y en versículo 78 dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Entonces aquí vemos como el salmista pide que Dios destruya a los arrogantes que le han dañado, que les haga avergonzarse porque han rechazado al recto, porque han abandonado la ley de Dios. Y es que los arrogantes detestan el camino de Dios, detestan a los que siguen a Dios. Y lo que la justicia requiere es que los soberbios sean humillados, que los soberbios sean juzgados, que los malos sean castigados, que los mentirosos sean expuestos. Y el salmista ha recibido toda clase de ataques. Y por ello pide que Dios le defienda, que Dios castigue a los opresores y que ellos sean avergonzados, porque sus enemigos han intentado desacreditarle. Por eso nos dice ahí a la mitad del versículo 78, porque sin causa me han calumniado. Y esa frase, sin causa me han calumniado, es la idea de que han torcido con falsedad. Es realmente lo que... ¿Cómo lo describe en el lenguaje original? Esa idea de han pervertido con engaño, han torcido todo con falsedad. Entonces por eso aquí lo traducen, porque sin causa me han calumniado. Entonces han engañado con sus palabras, le han intentado desacreditar, han intentado destruir su reputación, le han atacado con palabras, le han intentado destruir, han hablado falsamente en su contra. Pero Dios es quien le defiende. Y el resultado es que los adversarios son avergonzados. Y por eso pide que Dios les avergüence. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. O sea, aunque le siguen persiguiendo, le siguen rechazando, le siguen calumniando, esa persecución que está recibiendo no le hace frenar en su dedicación a Dios, sino esa persecución intensifica su deseo de la palabra de Dios. Mientras más oprimido, más desea la ley de Dios. Y aún ante esos ataques, el salmista se mantiene firme. No deja de confiar en Dios, sino que espera en Él. Descansa en el poder de Dios y confía en su carácter. Estudia la palabra de Dios y ocupa su atención en la Escritura. Le pone prioridad a la palabra de Dios y continúa meditando en las Escrituras, porque los mandamientos de Dios son su fortaleza, son su apoyo, son sus defensores, son sus maestros en rectitud. Por eso continúa meditando en los mandamientos de Dios, a pesar de esos ataques, a pesar de esos adversarios que le rechazan, porque se deleita en la Escritura a pesar del ataque. Entonces, tu Creador es fiel, confía en su palabra, o sea, busca entender la palabra de Dios, confía en la fidelidad de Dios, deleítate en la Escritura a pesar del ataque, y por último, desea ser irreprensible delante de Dios. Lo vemos aquí del versículo 79 hasta el versículo 80, donde dice, versículo 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Ahora aquí aparenta
que hay algunos rectos que se han mantenido lejos del salmista durante su aflicción. Quizás no han entendido por qué está sufriendo tanto, por qué le están rechazando tanto. Quizás los arrogantes les han engañado a pensar que el salmista era el culpable. No obstante, cuando Dios vindique al salmista, todos se darán cuenta de que Dios está con él. Es que el salmista está convencido que los que temen a Dios se volverán a él cuando sea vindicado. O sea, cuando Dios le defienda, cuando Dios demuestre que él no era el culpable, cuando Dios demuestre su inocencia y demuestre quiénes son los malhechores, entonces los rectos van a volver a él, van a volver a tener ese compañerismo con él y van a disfrutar comunión, van a disfrutar de la palabra de Dios juntos. Al ver la vindicación de Dios entenderán mejor los testimonios de Dios. Entonces vemos ese impacto que hay al observar cómo Dios obra en la vida del salmista. Ellos mismos se van a animar a estudiar la Escritura porque el salmista, ese ha sido su deleite, se ha enfocado en los testimonios de Dios. Y entonces el versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. O sea, el salmista ora para que su corazón sea irreprensible, para que no sea avergonzado. O sea, el salmista pide que Dios le dé devoción a su palabra, pide que sea inquebrantable en su dedicación a los estatutos de Dios. Él desea vivir en rectitud, en justicia, ser irreprensible, ser agradable delante de Dios, tener un corazón dedicado a Dios, andar de acuerdo a los límites de la Escritura. Es que el caminar conforme a la Escritura no tendrá razón de avergonzarse, porque agradar a Dios es suficiente, es lo más importante. Y agradar a Dios es más importante que las opiniones de los hombres. Y por ello, ahí el versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos. O sea, quiere aferrarse a la ley de Dios para que no sea yo avergonzado. Y esa es la razón por la que no va a ser avergonzado, porque se aferra a Dios, se aferra a su palabra, y Dios le defiende, Dios le protege, Dios le ayuda. Pero el salmista debemos viviendo para Dios, viviendo para agradar a Dios, queriendo ser fiel. Y es que cuando agradas a Dios no hay necesidad de vergüenza. Entonces, al considerar esta estrofa aquí en el Salmo 119, desde el versículo 73 hasta el versículo 80, vemos cómo Dios nos ha creado con propósito. Dios desea que entendamos y obedezcamos sus mandamientos. Y como parte de ese proceso, Dios nos aflige, Dios nos corrige para instruirnos. Dios puede usar el pecado del hombre para enseñarnos a través del sufrimiento. Y es que Dios desea que le mostremos lealtad a pesar del sufrimiento. Y en esos tiempos, el amor fiel de Dios nos conforta y nos restaura. Y es que al final otros creyentes se gozarán y renovarán sus esfuerzos. Y es que Dios nos aflige con fidelidad. Por eso debemos de seguir confiando en su palabra, porque Dios siempre actúa conforme a su palabra. Dios escucha la oración y Él escucha a aquel que pide misericordia. Por ello, en vez de depender de ti mismo, depende de Dios. En vez de confiar en tus fuerzas, confía en Dios. En vez de amargarte del castigo de Dios, reconoce su fidelidad. En vez de avergonzarte delante del hombre, teme exclusivamente a Dios. En vez de buscar tu propio bien, sé íntegro. Es que tu Creador es fiel. Confía en su palabra. Vamos a terminar en oración.